La era de la razón, reflexionó August Brandt, estaba ahogada en mentirosos. Estaba en el húmedo sótano de la casa Daumer, el aire cargado con el regusto metálico de la sangre fresca y el tufo agrio del vino derramado. El criminal inspector Brandt era un hombre de lógica, un devoto de los hechos observables. Su Nuremberg era una ciudad de relojes, canales y comercio. Sin embargo, durante 2 años, su vida había girado en torno a un caso que pertenecía a la era del mito. Se lo hizo él mismo, August, murmuró el jefe Binder, con la papada temblando de indignación. El chico es un farsante, siempre lo ha sido. Brandt lo ignoró, arrodillándose junto al charco de vino oscuro y sangre aún más oscura. Caspar Hauser, el niño de Europa, yacía arriba, atendido por un médico con un corte reciente en la frente. Habían encontrado al muchacho aquí, delirando, afirmando que un hombre con un abrigo negro lo había atacado. Dijo que el hombre olía a tabaco, dijo Brandt, con voz monocorde. Hundió un dedo en el charco viscoso, frotándolo contra su pulgar. Estaba pegajoso, demasiado pegajoso. Huele tabaco en todas partes, huele veneno en la sopa, espetó Binder. Ya hemos tolerado bastante esta fantasía. El ayuntamiento está harto. Es una vergüenza política. Los ojos de Brandt escudriñaron el suelo, piedra, paja, duelas de barril rotas. Y allí, semioculto, bajo un saco de arpillera, un pequeño objeto. Lo sacó de entre la mugre. Un diminuto caballo de madera. Tenía la cabeza limpiamente arrancada. ¿Qué es eso?, exigió Binder. Un juguete, dijo Brandt, guardándoselo en el bolsillo. Juega con juguetes. No demuestra nada. Escriba su informe, August. Herida autoinfligida, producto de la histeria. Cierre el caso. Brandt se irguió en toda su estatura. Era un hombre corpulento, con el rostro tallado por la dura experiencia, pero sus ojos, cuando se posaron en la escalera del sótano, estaban ensombrecidos por un singular terror paternal. Describió al hombre que lo mantuvo en la oscuridad, Binder, antes incluso de que pudiera hablar nuestro idioma. Dijo que el hombre le dio 2 caballos de madera justo antes de abandonarlo en la plaza de la ciudad, y se lo repetirá al próximo duque inglés que le ofrezca un paseo en carruaje. Es puro teatro. Brandt levantó los dedos. El residuo pegajoso no era solo vino, miel, mezclada con la sangre. Para que pareciera más de lo que era, ¿lo ve? Un engaño, o replicó Brandt, bajando la voz. Una firma, un acto calculado de crueldad teatral. Esto no fue un intento de asesinato, fue una advertencia. Binder levantó las manos, me lavo las manos. Queda usted oficialmente suspendido del caso. Sí, persigue a este por fantasma. Allá usted. Brandt no lo vio marchar. Ya estaba subiendo las escaleras hacia la habitación de Caspar. Había sido el primero en interrogar al muchacho, o más bien a la criatura que había aparecido en Nuremberg 2 años antes, con los pies ensangrentados, la mente en blanco, aferrando una carta dirigida a un capitán de caballería. Brandt había sabido ver más allá de los rumores de un niño salvaje. Él solo vio el trauma. Le había enseñado al chico a hablar, a leer, a poseer. Y al hacerlo había llegado a creer
en la fragmentada y aterradora verdad de Caspar. No era un fraude, sino un prisionero. Encontró a Caspar sentado de golpe en la cama, con el rostro pálido y brillante de sudor. El chico tenía casi 20 años, pero sus ojos eran ancestrales. Me ha encontrado, Herbrand susurró Caspar, las palabras aún torpes en su lengua. El hombre. Lo sé, Mensompo, dijo Brandt, dejando escapar el término afectuoso, como hacía a menudo. Se sentó en la cama, su mente pragmática de policía trabajando a toda velocidad. Las autoridades no lo protegerían. La ciudad quería que desapareciera. El ataque era un mensaje y el próximo no sería una advertencia. Él llevaba el antifaz. Tembló Caspar, señalando su propio rostro, el de seda negra. A Brandt se le heló la sangre. Caspar nunca había mencionado un antifaz. ¿Qué antifaz, Caspar? El hombre que vino en el sótano. No él por otro. Un hombre diferente. Llevaba un antifaz de seda negra. Él dijo. El alemán le falló a Caspar y recurrió a las frases destrozadas y semi-olvidadas de su mazmorra. Die Gräfin, sie schickt, ihr Schweigen, la condesa, envía tu silencio. La brújula interna de Brandt, forjada durante 2 décadas persiguiendo a contrabandistas y ladrones, encontró de repente su norte. No se trataba de un niño salvaje, se trataba de política. Los rumores que circulaban en torno a Caspar, que era el verdadero príncipe de Baden, robado de su cuna y reemplazado por un niño moribundo para asegurar la línea de sucesión a una rama menor, se solidificaron, pasando de ser una conspiración abstracta a un motivo frío y tangible. La condesa von Hochberg, la arquitecta de esa sucesión, una mujer con el poder de mover ejércitos y no digamos ya de silenciar a un muchacho inconveniente y roto. Nos vamos, Caspar, dijo Brandt, levantando al chico de la cama. ¿Irnos? Pero el Daumo. Nos vamos de Nuremberg esta noche. Brandt cogió un pesado abrigo de lana y su pistola de servicio. El hombre que te crió está muerto. El hombre que te atacó es nuevo, pero trabajan para la misma sombra. Y ella acaba de mostrar sus cartas. Bloqueó la puerta escuchando cómo la casa se asentaba. Binder se había ido. El médico estaba abajo. Tenían minutos. ¿A dónde iremos?, preguntó Caspar, mientras todo su cuerpo temblaba. A algún lugar donde no pueda alcanzarnos, dijo Brandt, aunque no estaba seguro de que tal lugar existiera. Miró el caballo roto en su palma. Vamos a buscar al único hombre en Europa más obsesionado contigo que yo. Huyeron hacia la noche húmeda y empedrada, un inspector caído en desgracia y un príncipe de las sombras, dejando atrás la era de la razón. Lord Philip Stanhope, cuarto conde de su nombre, era un hombre de pasiones exquisitas y peligrosas. Su palacio alquilado cerca de Ansbach era una fortaleza de racionalidad inglesa erigida contra las tibias supersticiones de la campiña bávara. Coleccionaba orquídeas exóticas, astrolabios antiguos y más recientemente a Caspar Hauser. Mi querido Brandt, parece que lo persiguen los saludos Stanhope saliendo al gran pórtico. Era alto y delgado, vestido con un impecable traje de corte londinense, su rostro atractivo y afilado. Y usted, Caspar, está herido. Terrible. Oí los rumores de Nuremberg.
que se había caído sobre su propio cuchillo, por así decirlo. Sabía que eran tonterías. Fue un ataque, Lord Stanhope, dijo Brandt, con la mano aún en la pistola que guardaba en el bolsillo. No estamos a salvo, ahora lo están. La sonrisa de Stanhope era una cuchilla fina y tranquilizadora. Los hizo pasar al interior, a un mundo de caoba pulida, fuegos crepitantes y el aroma de un brandy caro. La condesa von Hochberg dijo, entregándole un vaso a Brandt, es una criatura del viejo mundo. Cría en las líneas de sangre. Yo creo en el progreso, en la ciencia. Caspar, aquí presente, es el enigma científico más fascinante de nuestro siglo. Una mente nacida 2 veces. Debemos protegerlo, Brandt. Debemos por estudiarlo. Durante 3 semanas el palacio fue un refugio. Stanhope era el perfecto falso aliado. Era rico, estaba protegido por el privilegio diplomático y era absolutamente lógico. Descartó a la policía local por considerarla inepta y se burló de las ambiciones medievales de Hochberg. Su interés, sin embargo, pronto se volvió clínico. La mazmorra. Caspar presionaba a Stanhope durante sus sesiones diarias en su vasta biblioteca moteada de polvo. Háblame de nuevo de la oscuridad. Dices que solo te daban pan y agua, pero ¿quién por te los daba? ¿Qué aspecto tenían sus manos? Brandt permanecía junto a la ventana, observando cómo las primeras nieves del invierno cubrían los elaborados jardines helados. No le gustaban estas sesiones. Stanhope no trataba a Caspar como a un hombre, sino como a un espécimen clavado en un tablero. Yo nunca vi su rostro, tartamudeó Caspar, con la mirada perdida. Nunca hablaba, solo el olor. Sí, el tabaco, dijo Stanhope, con impaciencia, tomando notas en un diario encuadernado en cuero, un vicio común. Pero los porcaballos, Caspar, dijiste que te dio 2. ¿Qué hiciste con ellos? Yo jugaba en la oscuridad, los hacía correr sobre mis rodillas. ¿Y cuando te sacó a la ciudad, te quitó los caballos? No. Yo los tenía en mi abrigo, pero perdí uno, creo. Estaba tan cansado. Stanhope se inclinó hacia él con los ojos brillantes. Piensa, Caspar, el hombre que te trajo, el hombre que te alimentaba, ¿eran el mismo? ¿Era por un solo por hombre? Caspar se agarró la cabeza. No lo sé, siempre estaba oscuro. Por favor, Lord Stanhope. No más. Basta, dijo Brandt desde la ventana. Lo está agotando. Stanhope se recostó, entrelazando los dedos. Perdóname, inspector, mi curiosidad me puede, pero solo desvelando estos recuerdos podremos identificar a su atormentador. Debemos trazar el mapa de la jaula para encontrar al guardián del sur, ¿no le parece? A mí me preocupa más, dijo Brandt el cazador. Esa noche Brandt no pudo dormir. La lógica de Stanhope era contagiosa, pero la propia lógica de Brandt gritaba una advertencia. ¿Por qué estaba Stanhope tan centrado en el atormentador del pasado y no en el presente? El hombre del antifaz de seda que había invocado a la condesa caminó en silencio por el pasillo hasta la habitación de Caspar. Encontró al chico dormido, pero su cama estaba vacía. El pánico se apoderó de Brandt. Escudriñó la habitación. Caspar estaba acurrucado en un rincón, junto a las pesadas cortinas de terciopelo, profundamente dormido en el suelo. Era una postura
que Brandt reconocía. Así es como dormía Caspar en sus primeros días de libertad, encogido como si todavía estuviera en un espacio demasiado pequeño para tumbarse. Estaba sufriendo una regresión. Brandt fue hacia la ventana con la intención de cerrar las cortinas para bloquear la luz de la luna. Miró hacia la nieve impoluta de la terraza y se heló. Allí, colocado perfectamente en el centro de la terraza, había un pequeño caballo de madera nuevo y por intacto. No era una advertencia, era un mensaje. Estoy aquí, te observo. Puedo entrar en tu fortaleza a voluntad. El corazón de Brandt martillaba, el Mannheim Schatten, el hombre de la sombra, el carcelero original de Caspar, irrumpió por el palacio, con la pistola ya en la mano. Encontró a Stanhope no en su dormitorio, sino en la biblioteca, aún vestido, escribiendo furiosamente en su diario a la luz de las velas. «Está aquí», dijo Brandt, con un gruñido. Stanhope levantó la vista, sin sobresaltarse. «¿Quién está aquí, inspector?» «El asesino, el de la mazmorra. Ha dejado una señal en la terraza de Caspar». La máscara de civilizada preocupación de Stanhope no vaciló, pero sus ojos brillaron. «Imposible. Esta casa está cerrada a cal y canto. La tormenta, no me importa la tormenta. Estuvo aquí. Nos está poniendo a prueba. Tenemos que sacar a Caspar. Tonterías». Stanhope se levantó, cerrando su diario. «Está alterado, Brandt. Probablemente fue un sirviente o el viento. El viento no deja juguetes tallados. Tal vez», dijo Stanhope en voz baja, «fue por Caspar». «¿Qué? Piense, hombre. Úsese lógica de policía suya. El chico está bajo una tensión inmensa. Está en regresión. Usted mismo lo dijo. Se ataca a sí mismo en un sótano. Ahora, recrea los símbolos de su trauma. No es un príncipe, Brandt. Es un lunático profundamente perturbado y trágicamente inteligente. Está pidiendo a gritos que le presten atención». Brandt miró fijamente al inglés. El argumento era sólido, era lógico, era exactamente lo que había dicho el jefe Binder. Y era mentira. «Usted sabía que estaba durmiendo en el suelo», dijo Brandt. Stanhope hizo una pausa. «Yo fui a ver cómo estaba, igual que usted. Miente. Lo he estado presionando, sondeando, obligándolo a por recordar. No está intentando curarlo, Stanhope. Está intentando quebrarlo». Brandt se abalanzó y arrebató el diario del escritorio. Stanhope gritó, intentando recuperarlo, pero Brandt era más fuerte. Acercó el libro a la luz de la vela. No estaba escrito en inglés ni en alemán. Era un código. Pero la última página no. Era una nota simple, garabateada apresuradamente, como resumiendo sus hallazgos. «Confirma un solo carcelero, olor a tabaco turco, los recuerdos de los caballos son primarios, no recuerda el viaje a Nuremberg, el intercambio es seguro, no sabe nada de utilidad. El activo está comprometido y ya no es necesario. Ya no es necesario. Usted, desgraciado», respiró Brandt, «no lo está protegiendo, lo está evaluando». Stanhope se enderezó el chaleco, con el rostro convertido en una máscara de puro desprecio aristocrático. «La condesa von Hochberg no es un monstruo, Brandt. Es una patriota. Salvó a Baden de una línea de sangre degenerada y medio idiota. Hizo lo que era necesario. ¿Y usted? ¿Cuál es su papel en esta curiosidad científica?
Es una nota a pie de página histórica. Una anomalía. Mi acuerdo con la condesa era simple. Se me daría acceso a él. Usaría mis métodos para sondear su memoria, para descubrir de una vez por todas si recordaba por la cuna, si recordaba el viaje, si era de hecho una por amenaza, y si lo era, entonces se habría hecho permanente. Su silencio, dijo Stanhope, como si hablara del tiempo, pero resulta que es solo un juguete roto. No recuerda nada de valor. Mi trabajo ha terminado. La condesa es libre de hacer limpieza. El hombre de la terraza susurró Brandt, mientras todo el peso horrible de la traición caía sobre él. No está aquí para probar por las defensas. Está aquí por usted, para recoger su informe. Está aquí, corrigió Stanhope, para recibir la entrega. Una ráfaga de viento repentina y feroz sacudió las ventanas de la biblioteca, convirtiéndose la nieve de fuera en una ventisca. Caspar comprendió. Brandt, ¿dónde está Caspar? Yo le dije que había organizado un pasaje a Inglaterra, que una carroza lo esperaba. Stanhope miró el reloj. Le dije que se reuniera conmigo en la orangerie por su propia seguridad. Brandt lo golpeó. Un único y brutal revés que envió al aristócrata a estrellarse contra un globo terráqueo. No solo lo ha quebrado, lo ha vendido. Salió corriendo de la biblioteca, precipitándose por los pasillos oscuros y atestados de nieve, rezando por no llegar demasiado tarde. La orangerie o jardín de invierno era el orgullo de Lord Stanhope. Era un vasto y extenso laberinto de cristal y hierro forjado, adosado al ala oeste del palacio. En el interior, una sofocante jungla artificial de palmeras exóticas y enredaderas en flor luchaba contra el mundo helado del exterior. Brandt irrumpió por las puertas. El aire húmedo lo golpeó como un puñetazo. La ventisca arreciaba. Los copos de nieve se pegaban a los paneles de cristal, envolviendo el invernadero en un capullo translúcido y cambiante. El viento aullaba, un gemido agudo por encima del traqueteo de la estructura de hierro. «Caspar», gritó Brandt, su voz sonando apagada en el aire denso y perfumado de flores. Lo vio al fondo del sendero central, de pie junto a una fuente de mármol. Estaba Caspar, agarrando una pequeña bolsa de viaje, y con él Lord Stanhope, limpiándose el labio sangrante con un pañuelo. «Brandt, idiota», gritó Stanhope. «Déjanos, esto no es asunto suyo. Aléjate de él, Caspar», rugió Brandt, levantando la pistola. Caspar miró a ambos hombres, su mente, ya tan frágil, haciéndose añicos por la confusión. Brandt, él nos está salvando», dijo. «Mintió, Caspar. Trabaja para ella, para la condesa». «Está loco, Caspar», dijo Stanhope con calma. «Ha sido relevado de sus funciones. Una obsesión paranoica. Vamos, la carroza espera». Entonces un nuevo sonido, el pochasquido por de una rama, no provino de la puerta, ni de Stanhope. Provino del denso y sombrío follaje cercano al techo. Brandt levantó la vista y se le heló la sangre. Una figura alta estaba posada en las vigas de hierro, 10 metros por encima de ellos. Un abrigo largo y oscuro, un sombrero de ala ancha calado, ocultando todos sus rasgos. Estaba anormalmente quieto. Era exactamente como Caspar lo había descrito. Der Mann
I'm Shatn. Está aquí, susurró Caspar, su voz disolviéndose en un gemido. Dejó caer su bolsa. El hombre de la oscuridad. La figura se dejó caer. No saltó, se dejó caer. Aterrizó en el sendero de piedra con el silencio de una sombra, en cuclillas. Mientras se levantaba, el aire húmedo se llenó al instante, de forma nauseabunda, del aroma intenso y dulce del tabaco turco. No era un fantasma, era un hombre, pero un hombre que se movía como el humo. ¡Corre! Brandt empujó a Caspar hacia un sendero lateral. El asesino se movió. No era rápido, era por eficiente. No se abalanzó sobre Brandt, que sostenía la pistola. Se movió hacia Caspar, el verdadero objetivo. En su mano había una hoja larga y fina, como un estilete. Brandt disparó. La explosión fue ensordecedora en el invernadero. El asesino no se inmutó, simplemente anguló su cuerpo para que la bala atravesara su abrigo, destrozara un enorme panel de cristal tras él. La ventisca rugió, entrando por la brecha. La nieve y el viento azotaron las plantas tropicales. ¡Por aquí!, gritó Stanhope, huyendo en dirección opuesta. Caspar, no te separes de mí. Brandt agarró al chico del brazo, tirando de él por un estrecho sendero entre árboles altísimos de hojas cerosas. El asesino los seguía. Estaba en silencio. Sus pies no hacían ruido en el camino de grava. Todo lo que Brandt podía oír era su propio corazón, los sollozos frenéticos de Caspar y el alarido del viento a través del cristal roto. Irrumpieron en una pequeña cúpula, una burbuja de cristal llena de orquídeas. Un callejón sin salida. ¡Atrás!, gritó Brandt, empujando a Caspar detrás de él. El asesino apareció en la entrada. El sombrero seguía ensombreciendo su rostro. Simplemente se quedó allí, esperando. Era la paciencia de la mazmorra. Era la inevitabilidad de la oscuridad. ¿Quién eres?, escupió Brandt. El hombre inclinó la cabeza. De su bolsillo sacó un pequeño objeto y lo arrojó al suelo, un caballo de madera. Con la cabeza limpiamente arrancada, Caspar dejó escapar un grito ahogado. ¡Es él! ¿Él qué? Él que traía el pan. Él. Este era el hombre que le había robado la vida a Caspar. Una rabia primigenia, más profunda que su lógica, se apoderó de Brandt. Ya no era un inspector, era un padre. Disparó de nuevo. El asesino ya se estaba moviendo, usando las grandes macetas de piedra como cobertura. Brandt oyó el porcespor de la bala incrustándose en la terracota. «Está jugando con nosotros», murmuró Brandt, recargando su pistola. «Conoce este lugar». Él estaba aquí», jadeó Caspar. «Lo vi en el jardín. Pensé que era un jardinero». «Lo era», comprendió Brandt. «Stanhope lo dejó entrar. Ha estado viviendo aquí, esperando». El asesino emergió del otro lado de la cúpula de las orquídeas, cortándoles el paso. Sostenía el estilete en guardia baja. Brandt miró a su alrededor, con la mente acelerada. Era una criatura de la ciudad de callejones y ángulos. Esto era una jungla, pero era una jungla hecha de por cristal. «Caspar», dijo Brandt, su voz baja y urgente, «cuando me mueva, rompe el cristal, todo lo que puedas. ¿Entiendes? Rómpelo, con esa estatua». Señaló un pequeño querubín de mármol. «Yo no puedo».
puedes por ordenó Brandt, o te volverá a meter en la oscuridad. Esa era la clave. El miedo a la oscuridad era mayor que el miedo al hombre. Caspar asintió, con los ojos desorbitados. ¡Ahora!, gritó Brandt. Disparó su pistola contra el marco de hierro sobre la cabeza del asesino. Era una distracción. Mientras el asesino miraba hacia arriba, Caspar levantó el querubín y con un chillido desesperado lo arrojó contra la pared de cristal. El panel estalló hacia afuera, la ventisca por atacó. Un muro de aire gélido y nieve cegadora envolvió la cúpula. Las delicadas orquídeas se ennegrecieron en segundos. El asesino se tambaleó, cegado por el repentino y helado caos. Brandt no dudó. No era un duelista, era un policía. Cargó, placando al hombre alto a la altura de las rodillas. Atravesaron la pared destrozada, cayendo desde el húmedo invernadero a la profunda nieve del jardín. El sombrero del asesino salió volando. Brandt se encontró encima de un hombre pálido, anodino y completamente tranquilo. Sus ojos eran grises y vacíos. No forcejeó. Simplemente intentó clavarle el estilete en las costillas. Brandt golpeó la muñeca del hombre contra la tierra helada una y otra vez, hasta que el cuchillo cayó de sus dedos entumecidos. Cogió la pistola de su cinturón y descargó la pesada culata sobre la sien del hombre. El asesino quedó inerte. Brandt yacía jadeando en la nieve. El mundo era un remolino blanco. Había ganado. Se puso en pie tambaleándose. Caspar estaba en el marco roto de la Orangerie, temblando tan violentamente que apenas podía sostenerse. Se acabó, jadeó Brandt. Está muerto. Brandt miró al asesino. No, pero está acabado. Oyó un sonido. Un aplauso lento y deliberado. Lord Stanhope estaba en la entrada de la Orangerie, su traje impecable, su rostro una máscara de decepción. Bravo, inspector, de veras. Una magnífica actuación, propia de un folletín. La fuerza bruta del hombre común. Se acabó, Stanhope. Haré que lo arresten. Lo expondré todo. A la condesa, la conspiración. A usted. Stanhope se rió. Un sonido seco y sin humor. ¿Hará que llevar a este por jardinero ante la policía de Ansbach? Esa a la que yo le pago el sueldo, les dirá que un fantasma lo atacó. Salió a la nieve, caminando con calma hacia el asesino inconsciente. No ha demostrado nada, Brandt. Simplemente ha agredido a mi personal y a mi invitado. Es un oficial caído en desgracia, allanando mi propiedad con un lunático conocido. Mi palabra contra la suya. El diario gruñó Brandt. Un código. Mis cavilaciones científicas privadas. Totalmente irrelevante. Stanhope se irguió sobre el asesino. Usted se ha encargado de su pasado, dijo, señalando al asesino. Permítame que yo me encargue de su futuro. Apuntó la pistola, no a Brandt, sino a Caspar. Brandt estaba demasiado lejos. No vio a Caspar moverse. El chico, que se había definido por su pasividad, su victimismo, su terror catatónico, hizo lo único que nadie esperaba. Caspar corrió hacia por Stanhope, no atacó. Solo corrió, gritando, un sonido gutural y animal de puro trauma liberado. Stanhope, sorprendido por esta carga repentina y salvaje, dio un paso atrás, resbaló en el mármol helado de la terraza, cayó. La pistola se disparó, el sonido ahogado por el viento aullante. Stanhope gritó, agarrándose la pierna, mientras una mancha oscura se extendía por sus pantalones. Brandt se le echó,
Encima, en un segundo, apartando la pistola de una patada, miró a Stanhope sangrando y derrotado a sus pies. Miró al Porschatenmann por inconsciente en la nieve. Miró a Caspar, que se observaba sus propias manos, jadeando, como si las viera por primera vez. Habían ganado de verdad. 2 días después, la victoria era ceniza en su boca. Lord Stanhope era, como él había predicho, intocable. Su disparo accidental fue una tragedia. El magistrado local se deshizo en disculpas. El asesino, por supuesto, se había desvanecido de la habitación cerrada donde Brandt lo había metido mucho antes de que llegaran los alguaciles. Es un miembro de mi personal, había explicado Stanhope desde su chaise-longue con la pierna vendada. Un jardinero. Vio cómo me atacaba y intentó intervenir. Usted, en su estado paranoico, casi lo mata. Huyó, temiendo por su vida. Un asunto muy triste. El caso estaba cerrado. Brandt y Caspar iban en una diligencia postal en dirección hacia la frontera austriaca bajo nombres falsos. Se habían ido sin nada más que lo puesto y una pequeña bolsa con dinero de Stanhope que Brandt había robado del escritorio de la biblioteca. Estaban sentados en silencio mientras la diligencia traqueteaba por los caminos helados. Eran fugitivos. «Fuiste valiente», Caspar, dijo Brandt en voz baja. Caspar no lo miró. Estaba observando pasar los árboles oscuros y cargados de nieve. «Me dejó marchar, ¿qué? El hombre de la mazmorra, el que atrapaste. Me dejó marchar, me dio los caballos, abrió la puerta, me señaló la ciudad». ¿Por qué? Brandt no tenía respuesta. Y el otro, continuó Caspar, con voz monótona, el hombre del antifaz de seda, el del sótano, era diferente. Quería hacerme daño. Una verdad terrible, lógica, policial, amaneció en la mente de Brandt. Había estado tan equivocado. Dios mío, susurró Brandt. No eran el mismo. Nunca fueron el mismo. Stanhope no solo había estado extrayendo recuerdos, los había estado por confirmando. La condesa tenía 2 agentes. Uno, el carcelero original, el Porschatenmann, un hombre que tal vez había desarrollado una conciencia y había liberado a su prisionero. El otro, un asesino nuevo y brutal, enviado para limpiar el desastre. Brandt no había derrotado la conspiración. Acababa de vencer al único hombre porque podría haber sido su aliado. «Volverá a enviarlo, ¿verdad?», preguntó Caspar. No miraba a Brandt, miraba su propio reflejo en la ventana oscura y helada. «¿A quién?», preguntó Brandt, aunque ya lo sabía. «Al hombre del antifaz de seda, al que quiere por verme muerto». Brandt miró al hombre que era su hijo en todo menos en la sangre. Vio la sombra permanente y atormentada en sus ojos. Lo había salvado de la mazmorra. Lo había salvado del invernadero. Pero no podía salvarlo del mundo. Había ganado la batalla, pero la guerra estaba, y siempre había estado, perdida. La condesa von Hochberg seguía en su palacio. Su poder estaba intacto. Su sombra era alargada y se extendería hasta donde ellos pudieran correr. Sí, dijo August Brandt, comprobando la carga de su pistola. Lo hará. Puso un brazo alrededor del muchacho. La diligencia siguió avanzando hacia el corazón del invierno. 2 figuras huyendo de una oscuridad que era más rápida y más fría que la nieve